Bueno, señoras y señores, ellos saben que cuando hemos hecho la introducción del programa le anunciábamos que una de las secciones se la íbamos a dedicar al 50 aniversario de la muerte del poeta Luis Cernuda, un poeta nacido en Sevilla que vivió todas las vicisitudes de su generación. Había nacido en el año 1902, murió en el año 1963 y vivió pues todas las vicisitudes de su generación que ahora, pues aunque brevemente, muy brevemente, vamos a comentar con nuestro invitado de esta noche, que es un viejo conocido nuestro, el conocido también poeta tosiniano Antonio Gómez Hueso. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Pues sin más dilación en introducciones, yo creo que lo primero que podemos mencionar de Luis Cernuda es su condición de poeta andaluz, ¿no? ¿Te acuerdas tú en los años 70 cuando había una canción de Alberti, creo que era de Alberti, que decía que cantan los poetas andaluces de ahora y los muchachos aquellos lo hicimos un símbolo? Lo cantaba Aguaviva. Lo cantaba y aquello era un símbolo porque para nosotros significaba mucho. Sí, sí, sí. Es un poeta andaluz, un poeta de cuando los poetas andaluces cantaban, igual que ahora cantan, pero cuando estamos nosotros hablando era todavía la dictadura y no se podía cantar tanto, por lo menos en libertad. Y es un gran poeta andaluz, ¿tú opinas así? Sí, naturalmente, es un poeta que en los últimos años pues su figura se ha visto robustecida porque se ha analizado un poco su obra, se le ha dado la validez que siempre ha tenido, pero que siempre él ha estado un poquito oculto detrás de las grandes figuras de la generación del 27, como podía ser Alberti, Alexandre, García Lorca, Damaso Alonso, en fin. Él estaba un poquito, y también con su condición de exiliado, hizo que su obra se conociera menos. Aparte de eso, su poesía es difícil a veces. Sí, es menos mayoritaria, pudiéramos decir, efectivamente, menos para las mayorías, un poquito menos, no es tan directa. No se hizo tan popular quizá porque la mayor parte de sus poemas requieren una cierta concentración y en muchos casos una cierta preparación literaria por parte del lector, y cosa que en el caso de Federico García Lorca o de otros poetas, grandísimos poetas como Antonio Machado, y sin embargo los poemas son absolutamente accesibles para el público con más formación y con menos. Sin embargo, también es un poeta que a lo largo de su vida fue reflejando en su obra más o menos los diversos estilos de la poesía de lo que ha sido la primera mitad del siglo XX. Es decir, un hombre que comienza haciendo una poesía sencilla, bucólica, clásica, que luego va evolucionando hacia una poesía ya más difícil, incluso surrealista. Luego pasa a un tipo de poesía de lo que se fue llamando el nuevo romanticismo, pasó después al modernismo, a la poesía culta. Es decir, que este hombre que empieza a escribir en los años 20 y que está escribiendo hasta la fecha de su muerte, del 63, entonces refleja en su obra todos los grandes movimientos, digamos, poético que hubo, pero no solamente en España, sino en todo sitio, porque Cernuda también se caracteriza porque ha bebido de muchísimas fuentes poéticas. Es decir, leyó a los grandes franceses, Rimbaud, Verlaine, leyó a los ingleses, a Keats, a Eliot, a Shakespeare, a Blake, luego fue a América, leyó a los americanos, entonces conocía muy bien todo el ambiente poético del mundo. Sí, porque además tuvo la suerte de coincidir con una generación que fue brillantísima como generación y con individualidades también brillantísimas, porque esta gran generación del 27, y yo creo que también estos del 27 y luego de la República, porque fueron los que 4 o 5 años después se responsabilizaron de dinamizar la cultura durante la Segunda República, que tuvo la Segunda República desde el punto de vista económico, político, etcétera, tuvo mala fortuna, pero desde el punto de vista cultural fue verdaderamente deslumbrante. Y tenían la suerte de que la residencia de estudiantes, por las becas que había de estudio, promovían desde el Ministerio de Educación de la época, etcétera, etcétera. España estaba al día. España dejó de ser un país atrasado culturalmente desde los años de Ortega y Gasset y eso. España luego, después de la posguerra,
fue ya Sí. un retraso, fue una ruptura. Pero en esos momentos, tanto la generación tan brillante del 27, ¿verdad?, como la vida cultural española, me refiero a que tenían acceso a una gran cantidad de revistas, de informaciones, de posibilidades de comunicaciones, de gente que, por la historia de la residencia de estudiantes venía gente de primera categoría a dar conferencias y claro. Y además que se da la circunstancia de que todo este grupo del 27 no solamente había grandes escritores, me parece que eran 11 los grandes de este grupo, sino que había gente de otras artes, como por ejemplo tenemos a Salvador Dalí en plástica, a Luis Buñuel, que lo tenemos en cine, arquitecto, tenemos también a gente pedagoga, crítico. Entonces fue un movimiento realmente muy amplio. Y otra cosa que se puede discutir, pero quizá que no sea el momento, es ver si verdaderamente es un movimiento homogéneo, que yo, en mi opinión no lo es, la opinión de mucha gente, porque el 27 hubo desde defensores de la poesía popular hasta defensores digamos, de la poesía de ruptura y del surrealismo, más atroz. Se puede además ver perfectamente en Lorca. Lorca es un poeta que al lado del romancero gitano, que es poesía popular, tiene también poeta en Nueva York que sin embargo, surrealismo. Mucho más complicado. Precisamente el 27 se caracteriza porque es que son muy heterogéneos todos los poetas y realmente es difícil encontrar en ellos puntos de unión que sí se encuentran, por ejemplo, en la generación anterior, la del 98. Yo creo que sí tenían una cosa en común, a ver si tú compartes esta idea conmigo, y ellos eran hijos del 98. Sí, admiraban a Machado, a la generación del 28, los continuadores, Baroja, porque la generación de 1910 era más de filosofía, al parecer, y esto. Pero yo creo que habían tomado la conciencia que ya el 98 puso sobre la mesa de que España necesitaba incorporarse a la modernidad. Sí. No, tenía que dejar de ser ese país rural y anclado en el remoto pasado que estaba siendo hasta ahora. Y yo creo que estos muchachos jóvenes cogieron la antorcha del 98 y en lo que a mí me parece que coincidían todos es en el deseo de hacer de España un país moderno. Sí. Ciertamente, ciertamente. Y además eso también se demuestra en el hecho de que fueron una esponja que verdaderamente asimilaron muy bien todas las corrientes artísticas y poéticas que había en Europa. Y realmente además nadie que quiera estudiar la poesía actual de hoy día ve que la referencia obligada es la gente del 27. Es decir, que toda la poesía de los novísimos que ha aparecido ahora, toda la poesía moderna que tenemos ahora, todas las corrientes modernas, vienen del 27, igual que toda la música rock, pues vienen de los Beatles, digamos. No se puede. Pues aquí ocurre lo mismo. ¿Verdad? Efectivamente. Entonces, Antonio, hay otra cosa que yo creo que es digna de mención en Luis Cernuda, y es para su época. Hoy día, por ejemplo, la condición de homosexual es una cosa absolutamente aceptada. Yo creo que hoy día ve a una persona, un varón, que va vestido de manera que se aprecia que es homosexual o se comporta, o una chica que se comporta con tendencias homosexuales y en la vida cotidiana, y a nadie le llama la atención y nadie vuelve la cabeza. Pero eso es ahora. Eso es ahora. Y hay todavía gente que necesita incorporar esta idea. Por ejemplo, el Papa hace poco dijo, bueno, y un homosexual, ¿yo quién soy para decir que no tiene derecho a adquirir a llegar a la salvación desde el punto de vista religioso? Pero esto lo ha dicho este Papa hace un mes. Antes no se ha dicho esto de una manera tan clara. Entonces, pero en esta época, cuando Luis Cernuda era un muchacho, que en 1902, era un muchacho en 1915, 1920, la situación era diferente totalmente, ¿no? Entonces este hombre cuya homosexualidad era pública y notoria, y él nunca la negó. Él nunca ocultó, pues supongo que también un hándicap en su poesía se aprecia. Se aprecia mucho, es decir, es un hombre que ya de joven era bastante retraído y que el tema de la homosexualidad pues fue con él, y como tú muy bien has dicho, él nunca lo negó. Pero está en su poesía. Lo que pasa es que luego en las poesías él habla del amor en general. Y entonces una poesía escrita por él no tiene por qué pensar que es un amor, digamos, homosexual o heterosexual. Es decir, la poesía sirve para cualquier lector. Como sentimiento, porque el amor como sentimiento. Él es el gran poeta del amor, el gran poeta de los sentimientos. Y lógicamente una persona que también, igual que te he dicho antes, que en su obra refleja todas las corrientes, digamos, poéticas
que hubo en España, y no solamente en España, sino en el mundo. También si vemos los 12 poemarios que él hizo, son 12 poemarios que más que nada van contando cómo fue su vida. Es decir, una especie de biografía, exacto, ¿verdad? Sí, que además él le llamó precisamente La realidad y el deseo. En el año 36 me parece que coge los 7 primeros poemarios que había hecho, que empezó publicando en los años 20, en el 23 o 24, entonces lo coge los 7 y se publican en un volumen que bueno, que me parece que defendió, que presentó incluso Federico García Lorca, que se llamó La realidad y el deseo. Luego se han hecho muchas reediciones ya con nuevos poemarios. Realmente él escribió 12 poemarios, 12 o 13, y ya digo, los primeros poemas suyos son poemas, digamos, sencillos, que muestran ese amor juvenil, ese amor con esperanza, digamos. Luego hay una ruptura importante, que es cuando hace Las nubes, que es un poemario que él lanza en la misma época que la Guerra Civil, en donde él ya su poesía es más hermética, más surrealista, y luego sus 3 últimos libros, que ya él ve la proximidad de la muerte, aunque murió realmente, murió de pronto, pero bueno, él ya veía por la edad la proximidad de la muerte, y los últimos libros, por los títulos, son realmente bastante elocuentes. Vivir sin estar viviendo era uno de ellos, que hizo a finales de los años 40, con Las horas contadas, que fue el siguiente libro de los años 50, y Desolación de la quimera, que fue su último libro, que ya habla del envejecimiento y de la proximidad de la muerte. Es decir, que este escritor refleja, tanto en sus títulos como en el contenido de su obra, las diferentes etapas que él vivió. Exactamente, su biografía. De hecho, La realidad y el deseo no es otra cosa que una autobiografía lírica. También creo que es digno de mención, ya que estamos hablando de lo que vivió y lo que sufrió, porque esta generación fue una generación muy castigada por la vida, y sobrevivió a la guerra, porque parece que en 1938 fue a dar unas conferencias a Londres, y al volver, Roger Chacel y un grupo de españoles en París le dijeron, ya era en 1938 avanzado, y ya se sabía lo que había, porque la guerra le quedaba muy poco, y ya lo único, al parecer lo único que estaban intentando era alargarla para que empezara la guerra mundial. Y entonces la guerra de España quedara englobada en el conflicto general. Eso parece que fue lo que alargó la guerra, si no probablemente hubiera terminado mucho antes. Y cuando le dijeron lo que había, ya no quiso venir a España, y porque ya estaban saliendo por los Pirineos la gente, y entonces se fue a Londres, y de mala manera pues alguien le preparó unas clases o tal, y con una charla, gran pobreza este hombre parece que arrastró la condición de problemas económicos, la arrastró toda su vida, y conferencias o clases o lo que fuera, y sobrevivió en Londres durante algún tiempo, y luego salta a Estados Unidos, donde ya sí fue profesor, a México, y luego a México. Realmente él vivió, aunque era incómodo para él, bueno, es incómodo para cualquier persona porque era una guerra, él vivió la Guerra Civil Española, en la caballo un poco entre Madrid y Valencia. En Valencia, por cierto, conoció, si mi memoria no falla, a Octavio Paz, precisamente en la Guerra Civil. Sí, porque es que Valencia era, digamos, la capital del bando republicano. Y entonces hicieron allí una jornada literaria. Y allí conoció a Octavio Paz, que después se iba a encontrar con él en México. Y estuvo en Málaga, donde estaba Manuel Altor Aguirre, el gran poeta que también era amigo suyo. Es decir, él vivió la Guerra Civil en España. Y fue precisamente ya en el 38, cuando todo lo que has contado, cuando verdaderamente lo de las conferencias fue que un poeta amigo suyo, que me parece que se llamaba Stanley Richardson, me parece, que entonces les preparó esas conferencias simplemente para sacarlo de España, en eso. Y luego ya pues fue un poco el exilio, y murió lógicamente en el exilio, no quiso volver nunca, lo invitaron varias veces a que volviera, murió en México. Y con relación al tema homosexual que ha sacado, en el 27 había también varios homosexuales famosos, por ejemplo, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, y alguien más que ahora se me escapa. Sí, había un pintor, Pepín Bueno. Alguien más, sí. También amigo de Lorca. Amigo de Lorca. Pero aparte de eso, de los literatos, de los 11 famosas figuras, me parece recordar que había. Lo que pasa es que este era un grupo que vivía ya en un nivel de aceptación de la realidad. No obstante, parece que también para Lorca la cuestión de su homosexualidad fue un problema durante toda su vida. Parece que, claro, es lógico, desde que eran niños, pues aquello, en aquella sociedad, aquello era un problema indudablemente.
Luego, una cosa que probablemente es interesante que comentemos para terminar, porque para la sección el tiempo que tenemos es limitado, es una cosa que a mí me parece que es digna de mención cuando hay personas que responden a esta idea, ¿no? Que es la idea de compromiso. Es decir, las personas que no se bandean cuando las circunstancias son negativas, muy negativas o extraordinariamente negativas, se mantienen en pie. ¿Qué te digo yo? Hay pintores como Van Gogh que no dio un paso atrás nunca. Y al final, pues acabó como acabó porque era la catástrofe, ¿no? Y escritores, porque te digo yo, como Antonio Machado, como otros muchos, que se mantuvieron firmes en sus posiciones y no aceptaron, en fin, el charlaneo ni aceptar, sino Juan Ramón Jiménez dijo: yo no vuelvo. Y se mantuvieron, cuando seguramente hubieran sido recibidos en España con los brazos abiertos, porque, como pasó por ejemplo con Ortega, que el régimen lo aprovechó para dar a entender que había aceptación por parte de la intelectualidad, ¿no? Entonces yo creo que es digno también de mención el hecho de que, aún pasando verdaderas penurias económicas y verdaderos problemas de todo tipo, teniendo que estar en el extranjero, en lugares donde el individuo se encuentra desarraigado, pues que se mantuvieron firmes en sus posiciones y no cedieron. Entonces, la persona que se mantiene firme a su compromiso me parece que también digno de... Este fue un hombre muy comprometido toda su vida. De hecho, colaboró con la República en un proyecto que había pedagógico que me parece que consistía en abrir bibliotecas en determinadas poblaciones que no la tenían. Sí, las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas. Estaba buscando el nombre. Sí. Gracias, Manolo, por recordármelo. Te lo enseñaré. Tengo un libro de las misiones pedagógicas, te lo enseñaré. Gracias, que me has recordado que estaba buscando. Sabía que era pedagógica, pero no me acordaba que eran misiones. Parecido a lo que hacía Federico García con la barraca, con el teatro. Con la barraca, con el teatro. Justamente, entonces este hombre fue un hombre comprometido toda su vida y coherente durante toda su vida. Y en su obra pues hay una defensa de los pobres y los desfavorecidos y un ataque feroz y fuerte a la gente que explotaban a estas personas y que se aprovechaban. Entonces fue un hombre en este aspecto muy, muy coherente. Estamos hablando del momento del máximo apogeo del fascismo italiano y del nazismo alemán, cuando lo que se llevaba era ser pro los poderosos. Exacto, pro los poderosos. No, fue un hombre que siempre se mantuvo con una coherencia terrible. Y yo también quería un poco decir, con relación a los que nos estén viendo el programa, que no piensen que este es un poeta difícil. Es decir, es difícil, pero tiene también poesía fácil. Hay determinados poemas más difíciles. Hay poemas que verdaderamente son tan... Y yo incluso en poemas que son difíciles, siempre ha habido un par de versos, tres o algo que me ha iluminado. Tiene esa característica. Hay algún poema que puedes no entenderlo bien, pero o puedes no sintonizar, pero luego por mitad del poema o al final o algo, hay unos fogonazos, como tú dices, unos fogonazos que te impactan, te dan la clave, que te impactan. Porque es un hombre además muy verdadero en su poesía, no se casa con nadie y dice las cosas crudamente, tal y como son. Y yo, claro, animaría a leerlo porque es un descubrimiento. Yo realmente lo estoy descubriendo también. Yo no he leído toda su obra. He leído algunos libros, algunas antologías, pero realmente cada día me interesa más y me planteo. Por ejemplo, aquí tengo Oknos, es un libro suyo que está mirando en mi biblioteca. El único, hizo dos libros pequeñitos que aquí están juntos, precisamente, de prosa poética, que según la crítica es... Lo mejorcito de prosa poética junto con Platero y yo. Lo que pasa, Platero y yo, para mí, quizá que sea un libro más conseguido, porque tiene más unidad, mientras que aquí son temas diversos y a veces no es prosa poética en sí. A veces lo que son una serie de semblanzas, una serie de visiones, de digamos, testimonio que él plantea, divagaciones o ensayos, llámalo como quiera, pero que naturalmente está muy bien escrito. Y también escribió, aparte de la poesía, escribió eso, y luego aquí otro pequeño libro que escribió también, que viene junto con este, que se llama Variaciones sobre temas mexicanos. En este volumen está todo lo que escribió en prosa poética. Luego tiene 12 poemarios y me parece que escribió una obra de teatro. Pero en fin, que es un poeta que yo de verdad recomiendo, porque aunque es difícil, en algunas hay problemas que son también muy sencillos y muy fáciles y llegan a todo el mundo. Y la visión que da del amor para todo. Sí. Como sentimiento. Como sentimiento. Lo dice aquí, por ejemplo, en el título de este libro, no es amor quien muere, realmente los que morimos somos las personas, nosotros mismos. El amor es universal y eterno. Es universal y eterno. Muy bien, Antonio, pues con esta palabra cerramos, porque ya te he dicho que teníamos el tiempo limitado y lo hemos sobrepasado un poquillo. Muchas gracias, como siempre, y bueno,
y ya nos veremos en el próximo programa. Gracias, Di Manolo.